te damos la alabanza, precioso y maravilloso Rey, y te decimos: Señor, muévete en medio de tu pueblo, muévete en medio de tu iglesia, muévete, Padre Santo y maravilloso, en medio de cada uno de nosotros. Y que hoy, Señor, tú seas grandemente honrado, que hoy tú seas grandemente exaltado en este lugar, Señor. ¿Qué tal si estamos de pie, hermanos? Y vamos a comenzar este tiempo precioso de adoración y de alabanza, y solamente pon tu corazón en las manos de Dios. Y lo que vamos a cantar, Dios dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces no es solamente cantar, es cantar con el entendimiento, es meditar en cada frase que cantamos. Alguien decía que cantar es orar 2 veces. Entonces, con todo el corazón hagámoslo. Derrama tu corazón en esta mañana en adoración delante del Rey, porque para simplemente cantar, cantaríamos cualquier canción, pero para adorar se adora con el corazón, con el entendimiento, con tu vida puesta en las manos de Dios. Tú no vienes a cantar, tú vienes a adorar a Dios. Gracias, bendito Rey. Gracias, Dios. Nos alegramos en esta mañana en Él. Todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Llevaste la cruz, moriste y vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Enviaste a Jesús por mi salvación, por la eternidad en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Entregamos lo que somos, Señor. Dame más de ti, que se escuchen sus voces hasta que me envuelva en tu gloria. Danos más, dame más de ti, hasta que nos envolvamos en ti, hasta que me envuelva en tu gloria, hasta que yo vea tus ojos, hasta que me pierda en tus brazos. Dame más de ti, danos más, hasta que me envuelva en
tus ojos, hasta que me pierda en tus brazos. Dame más de ti, danos más. Dame más de ti. Dame más de ti. Dame más de ti. Cuán agradecidos estamos, Señor, del privilegio, Dios, porque es un privilegio que no tiene comparación, el poder estar delante de ti, el poder estar junto a ti, Señor, el poder estar derramando el corazón delante de tu presencia, Señor, un corazón que cada día necesita más de ti, este corazón que cada día necesita verte, oírte, este corazón que tiene la necesidad de amarte, porque así nos hiciste, así nos formaste, así fue ese diseño glorioso con el que tú nos hiciste, Dios, para estar envueltos en tu amor, Señor, para estar sumergidos en tu gloria. Nos hiciste para que nuestros ojos te vean, nos hiciste para estar perdidos en tu inmensidad, para estar sumergidos en tu grandeza, para estar saciados con tu plenitud. Nos hiciste, oh Dios de los cielos, para adorarte. Nos hiciste para amarte con todas las fuerzas de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón. Nos creaste para ti, Señor. Esto tan maravilloso, tan sublime, tan increíble, esto tan extraordinario, Señor, que nos hiciste para la gloria tuya. Nos hiciste para que mi alma se regocije en ti, para que mi corazón se goce en el Dios de nuestra salvación, para que en ti nuestro corazón se alegre, para que en ti nuestro corazón, oh Dios de los cielos, Señor, encuentre toda la plenitud, toda la llenura, toda la saciedad, Señor amado. Nos hiciste para beber de ti, del agua de vida. Nos hiciste para comer del pan de vida. Nos hiciste, oh Dios de los cielos, para correr a tus brazos y ser uno contigo, Dios de los cielos. Por eso aquí levantamos nuestro corazón y te decimos: dame más de ti, Señor. Necesito más de ti en esta mañana. Hoy más que ayer te necesita mi alma. Mi alma te anhela como la tierra sedienta a la lluvia que la ha de regar y la de hacer germinar y producir, Señor. Así mi corazón anhela tu presencia. Oh, dame más de ti, Jesús. Solo levanta tus manos. No importa si estás sentado, levanta tus manos y desde tu corazón. Dame más de ti. Dame nuestros corazones ante el Rey. Dame más de ti, Jesús. Dame más de ti. Necesito más de ti hoy, Señor. Dame más de ti. Como es ese viento. Dame más de ti. Necesito más de ti. Dame más de ti. Más de tu presencia, Dios, en mi corazón. Dame más de ti. Oh, más de tu aliento, Señor, llenando toda mi vida. Dame más de ti. Mucho más de ti, Jesús. Dame más de ti. Dame más de ti. Hasta que me envuelva, Señor. Y hasta que me envuelva en tu gloria, hasta que yo vea tus ojos, hasta que me pierda en tus brazos.
hasta que me envuelva en tu gloria, y hasta que yo vea tus ojos, hasta que me pierda en tus brazos. Dame más de ti, dame más de ti, Más y más de ti, Jesús. He venido estudiando estos últimos domingos sobre la adoración y que lo que verdaderamente nos ha puesto en crisis y lo que verdaderamente nos pone en crisis en toda situación, sea buena o sea difícil, es no entender para qué fuimos creados y es no entender el diseño de Dios para nuestras vidas. Dios nos creó, como le dijo a la mujer samaritana, no para vivir eventos de adoración, no para vivir momentos de adoración, sino para vivir una vida de adoración. Y que si vamos a hablar de adoración, realmente tenemos que ser instruidos por Dios, tenemos que ser enseñados por Dios. La luz de Dios es la que tiene que alumbrar nuestro corazón. No olvidemos que nosotros tenemos la tendencia a cambiar todas las cosas de Dios y volver lo glorioso, volverlo algo común dentro de nuestro caminar, y tenemos la tendencia a volver todo rutinario en nuestras vidas, de tal manera que muchas veces con la rutina vamos apagando la vida del Espíritu dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro caminar. Pero Dios nos va hablando, nos va enseñando, nos va instruyendo, de manera que cuando nos reunimos, no nos reunimos para un rato de entretenimiento, tampoco nos reunimos para un rato de esparcimiento, nosotros nos reunimos para un tiempo de entrenamiento, que es diferente, porque nosotros no venimos simplemente a oír la palabra, venimos a recibir dirección de Dios, venimos para ser enseñados, venimos para que la palabra de Dios nos guíe, nos afirme, para que la palabra de Dios, por la obra del Espíritu de Dios en nosotros, pueda ser entendida en nuestro corazón, porque el que oyó y entendió, este es el que lleva fruto. Y cuando simplemente oímos, pero queda sin entendimiento en nuestro corazón, pues necesariamente nos perdemos el fruto de lo que Dios quiere hacer. Hemos visto en algunos de los fines de semana cómo Israel fue sacado de Egipto, pero no entendió para qué fue sacado de Egipto. Que Israel fue llevado al desierto, pero no entendió para qué había sido atraído hacia Dios en el desierto. Después se fue llevado a la tierra prometida y entró a la tierra prometida sin saber qué estaba buscando en la tierra prometida, de manera que vemos que parecía que el extravío de Israel no se perdía, que Israel, independiente del lugar geográfico donde estuviera, espiritualmente seguía extraviado dentro de su corazón y seguía extraviado dentro de su vida y dentro de su caminar, de manera que vimos cómo lo que estuvo en crisis en todo el tiempo en el corazón del pueblo de Dios, tanto en Egipto como en el desierto, como en la tierra prometida, fue su adoración. No entendieron para qué habían sido creados, no entendieron para qué habían sido apartados por Dios, para qué habían sido escogidos por el Señor. De manera que cuando hablamos de adoración, no olvidemos que estamos hablando de un lenguaje inagotable. Estuvimos viendo allí en otra enseñanza, en Apocalipsis, capítulo número 4, que la razón de la adoración es por causa de quién es Él, de quién es Dios, de la persona gloriosa del Señor. Y que en el capítulo número 15 vimos que otra razón de la adoración es por causa de la obra que Dios ha hecho. Y como allí en el capítulo número 5, los redimidos están adorando al Señor y reconociendo al Cordero, que con su sangre los compró y nos hizo para Dios reyes y sacerdotes, para que estuviéramos delante de su presencia de una manera especial, y que Dios ha revelado desde Génesis hasta Apocalipsis una adoración centrada, única y exclusivamente en Dios, que no tiene que ver con el hombre, que no tiene que ver con centrarse en el ser humano, sino la adoración está absolutamente centrada
en Dios. Y allí es donde el Señor está obrando, está cercenando muchas cosas de nuestro corazón y de nuestra vida y de nuestro caminar. Y que muchas veces nos llega la inquietud de la pregunta: ¿cómo estudiar un tema como la adoración puede responder a las necesidades que yo enfrento? ¿Cómo me puede ayudar a entender qué es la adoración cuando yo estoy enfrentando dificultades, luchas, tantos asuntos? Y es que realmente, ¿por qué estamos en todas esas condiciones? Es precisamente porque nuestro corazón se desvió del diseño de Dios. Nosotros fuimos creados para que Dios fuera la única fuente de nuestro corazón, pero el ser humano, como dice Jeremías, ha insistido en hacer cisternas rotas que no retienen agua y dejar de beber de la fuente de agua de vida. Y nos pasa a todos los seres humanos, porque al más mínimo descuido, por eso es tan importante que nosotros no dejemos de perseverar en la palabra. La Escritura dice allá en Josué, donde dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No solamente es un meditar, sino un meditar que va a ir transformando mi manera de vivir, va a ir transformando mi caminar. Dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y nos damos cuenta que se hace necesario meditar mucho la palabra por dos razones. Uno, porque nosotros aprendemos a través de la repetición. Por allá el Señor le dijo a Moisés: estas palabras que yo te mando hoy las repetirás, estando en la casa, estando en el campo, al acostarte, al levantarte, estando en la ciudad, con tus hijos, con tu familia, porque nosotros aprendemos a través de la repetición. No olvidemos que hay cosas que nosotros creemos que ya sabemos porque las oímos, pero muchas veces cuando Dios empieza a llevarnos a ahondar, nos va permitiendo entrar a ese proceso de entendimiento, porque hay cosas que he oído pero no he entendido, y muchas veces hace que mi vida camine de manera superficial. Y por otro lado, porque la tendencia del ser humano es a olvidar. ¿Por qué se hace necesario repetir? Porque tenemos la tendencia a olvidar. Hay cosas que si no estamos permanentemente meditando en ellas, nos olvidamos. ¿Cuántas veces hemos aprendido del perdón? Dejamos de meditar en el perdón y cuando menos pensamos está el corazón lleno de cargas, porque dejamos de meditar en aquello que es de provecho para nuestras vidas y para nuestros corazones. Y cuánto más en un tema tan importante como este. De manera que nos vamos a dar cuenta que ¿cómo puedo adorar a Dios cuando paso tantas situaciones? Pues puedo adorar a Dios porque cuando voy aprendiendo acerca de la razón de la adoración, me voy a dar cuenta que no son las circunstancias las que producen adoración, es Dios, y que lo que necesariamente yo necesito ver y conocer es a Dios, y que entender la adoración me va a ayudar a tomar el camino correcto, la dirección correcta en cualquier situación que enfrente dentro de mi caminar y dentro de mi vida. Y hemos visto que nosotros solamente podemos adorar a quien amamos y solamente podemos amar a quien conocemos. Y por eso se hace tan necesario que conozcamos al Señor, porque no amamos a quien no conocemos. Por eso Dios nos llama a lo íntimo, y en la medida que Dios nos va revelando su amor, nos va despertando, con su amor nos va provocando a amarle todos los días. Y en ese amarle nos va llevando a que todo lo que hagamos, lo hagamos para honrarlo a Él, independiente del lugar donde nosotros nos encontremos o del lugar donde nosotros estemos. Nosotros vimos también que el Señor, a través de un ejemplo vivido, una parábola vivida como la de la higuera, que el Señor maldijo porque tenía muchas hojas, pero no había el más mínimo vestigio de dar fruto, y vimos cómo el Señor está obrando de manera, no para que nuestras vidas se sequen, sino para que se seque nuestra vida todo lo que es apariencia y empiece realmente a manifestarse todo lo que es real para nuestro corazón y para nuestro caminar. De manera que le invito entonces a que se ubique en Apocalipsis capítulo número 5, Apocalipsis capítulo número 5, versículo número 9 en adelante, porque tenemos que entender que el propósito máximo de la redención, del perdón de nuestros pecados, es la adoración.
Dice en el versículo número 9 del capítulo número 5, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La versión original no dice reyes y sacerdotes. La versión en el original dice: nos ha hecho es un reino de sacerdotes. Y no olvide que el oficio del sacerdote era presentar sacrificio que fuera agradable delante del Señor, y que hoy nosotros ya no presentamos el sacrificio de un animalito, sino que hoy, como sacerdotes, todos y cada uno de nosotros, de Dios, lo que presentamos como sacrificio son nuestras propias vidas. Nuestra vida es lo que hoy se presenta como sacrificio delante de Dios. Y nos damos cuenta en el verso número 11, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y no olvidemos que seguimos afirmando muchos conceptos dentro de nuestro corazón, porque no olvidemos que tenemos una gran cantidad de conceptos errados. Los que ya han hecho con el pastor Wilson el estudio de fundamentos, y los que están haciendo, ahí hemos aprendido cómo nosotros somos los que tenemos el concepto de entrar y salir de la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre está. El que no está consciente siempre de la presencia de Dios soy yo, pero no entramos ni salimos de la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre, ¿qué? Siempre está. Pero nos vamos a dar cuenta que muchas veces, como el concepto nuestro de adorar, y muchas veces ahí es donde Dios va unificando a través de la enseñanza de su palabra esos conceptos, no para que opinemos como el pastor, porque no es la opinión del pastor la que es importante, sino cuál es la opinión de Dios a través de su palabra. Que no repitamos lo que dice el pastor, sino que podamos repetir es lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido. Y como les decía ahora, tenemos la tendencia a pensar que la adoración es un evento que sucede los domingos de 10 a 12 del día. Es un evento en el que yo llego y me presento y estoy ahí, y está señalado para una hora específica, está señalado para un instante específico, de manera que muchas veces nosotros referimos que vamos a asistir a una reunión porque vamos a adorar a Dios, ¿cierto? Y es más, muchas veces tenemos el concepto tan musical, lo hemos repetido muchas veces, tan metido el concepto de que adorar es cantar canciones, que muchas veces uno piensa que porque se terminó de cantar, se terminó la adoración. Entonces, terminamos de adorar y ahora nos vamos a sentar a escuchar la predicación. No, terminó una forma de expresarnos delante de Dios. Y ahora sentados, seguimos adorando a Dios, escuchando ¿qué? El consejo y la sabiduría de Dios, ¿cierto? Entonces, muchas veces llegamos a la casa y el pensamiento es nuestro: ¿de dónde vienen? Venimos de adorar a Dios. O sea, como que eso quedó allá. Allá en la iglesia es el lugar donde yo voy, honro a Dios, durante esas 2 horas vivo como a Dios le parece, en esas 2 horas pienso como a Dios le parece, ¿cierto? Pero todo ese concepto tiene que ir cambiando dentro de nuestro corazón, y tiene que ir cambiando dentro de nuestras vidas, porque si lo que estábamos haciendo ahorita era adorar, y la adoración termina cuando salgamos de acá, entonces ¿dónde quedan nuestras vidas? Si el Señor no lo mira como un evento, sino como un estilo de vida, algo que abarca todos los lugares, todos los momentos, todos los instantes de nuestra vida, en cualquier hora de nuestro caminar, en cualquier hora de nuestras vidas. De manera que entonces vaya conmigo a Romanos, y entonces vamos a seguir ahondando en esto, allí con todo el corazón, en esto tan necesario, tan maravilloso, y que nos va a traer mucha libertad al corazón. Romanos, en el capítulo número 12, en el
versículo número 1, dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y es bien particular que este versículo número 12 no está centrado en la oración, sino en la adoración. No está centrado en lo que pasa cuando oramos, sino está centrado es en todo lo que nosotros vivimos, sea que estemos orando, sea que estemos en la calle, sea que estemos en la casa, sea que estemos en un día de campo, sea que estemos en un día de paseo, sea que estemos en un día de trabajo. Aquí la palabra que se refiere a culto racional realmente hace referencia a adoración. En otras versiones, quisiera leerle la versión NBI, ese mismo versículo número 1 dice de la siguiente manera: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y entonces nos damos cuenta del tipo de adoración que Dios está pensando y del tipo de relación que cada uno de nosotros necesita comprender y entender. No olvidemos que tiene mucho que ver nuestra vida espiritual, todo lo que acontece en todos los momentos y áreas de nuestras vidas, porque no nos llamó Dios a ser un tipo de personas cuando nos congregamos y a ser personas completamente diferentes cuando estamos fuera de este lugar, cuando estamos fuera del lugar de reunión, ¿cierto? Alguien alguna vez expresaba que si usted quiere saber realmente cuál es el verdadero cristiano que usted es el que usted es en su casa. Ese es el verdadero cristiano. Lo demás es lo que nosotros podemos aparentar en muchos lugares. Es más, nosotros podemos aparentar espiritualidad dentro de la iglesia, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo hemos narrado? ¿Cuántos matrimonios llegaron peleando hasta la esquina? ¿Cierto? Entraron por la puerta santificadora del salón de la congregación, ¿cierto? Entraron, aquí ya levantaron no se habla con la esposa, pero aquí levanta las manos al Señor. Entró odiando, pero le levanta las manos al Señor, ¿sí o no? Y apenas sale de la puerta santificadora de la iglesia y vuelve y la sale como que, no sé, como si ahí hubiera un vestido que uno llega y se lo cuelga y quedó como santo. Y entró y hay otra manera de vivir aquí adentro. Y apenas sale lo deja colgado otra vez ahí y en la esquina van peleando otra vez, ¿cierto? Y resulta que eso no tiene nada que ver con una vida de ¿qué? De adoración. Tiene que ver más bien con que esa persona no está entendiendo nada de lo que está haciendo, no está entendiendo nada de lo que está viviendo y no está entendiendo nada de lo que dice Romanos en el capítulo número 12, porque vamos a mirar algunos aspectos muy importantes, mis amados, y uno de ellos es que la adoración no es posible sin arrepentimiento. Y aquí sí creo que Dios va a hablar muy profundamente a nuestro corazón. En esta semana, en el estudio que estamos haciendo los miércoles de Romanos, que ha sido un regalo muy especial, les compartía que con alguien nos sentamos y le compartí toda esa lista de Romanos donde Dios desnuda nuestro corazón, ¿cierto? Donde, como veíamos el miércoles, después de todo lo que aprendimos el miércoles, ese dedo que mantiene señalando para todas partes va a ser cercenado de nuestro corazón, porque más que estar mirando hacia afuera necesitamos darnos cuenta de la necesidad que mi corazón tiene de Dios. Y que le compartía a alguien acerca de todas esas cosas y él decía, en todas esas yo he fallado, me decía esa persona. Entonces ahora voy a ir a hablar con el Señor y le pido disculpas. Entonces nosotros pensamos que el arrepentimiento es como que yo cometí una pequeña equivocación con Dios, ¿cierto? Porque entre arrepentimiento y disculpas hay una gran distancia, ¿cierto? Hay una gran distancia, son cosas muy diferentes.
y que cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 12 va a hablar de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el primero hace referencia a toda la misericordia que Dios ha mostrado en los 11 capítulos anteriores. Ese así que viene de todo lo que ha expresado en esos primeros 11 capítulos, que nos ha dejado ver la condición del ser humano frente a Dios, de cómo el ser humano, como dice la Escritura, que en el capítulo número 1, en el verso número 18, ha enfrentado la ira de Dios porque ha detenido dice ahí el versículo número 18, con impiedad e injusticia la verdad de Dios, que es lo que hemos venido estudiando en Romanos, y hemos visto cómo a causa de esto el Señor ha dado un dictamen claro, y hemos visto algunos aspectos bien tremendos, que cuando el ser humano no recibe en su corazón el testimonio que nos da la creación de la existencia de Dios, y aún el testimonio que Dios ha puesto dentro de cada ser humano acerca de Dios como el creador de todo el universo, que ese desprecio en el corazón ha llevado a que el hombre cambie en su caminar a la gloria de Dios por los ídolos. Lo estudiamos. Lo ha llevado a cambiar la verdad de Dios por la mentira, y la ha llevado a utilizar o a cambiar las cosas naturales por las cosas antinaturales, ¿cierto? De manera que, como dice Romanos 2:1, no hay quien tenga excusa delante del Señor, ni absolutamente ni una sola persona. De manera que empezamos a darnos cuenta, si se ubica ahí en Romanos capítulo número 3, en el versículo número 10, cómo Dios de una manera especial concluye esto frente a todos los seres humanos, algo que oraba ahora Camilo mientras ministraba en la alabanza, que nosotros a veces señalamos mucho el pecado de afuera y vemos a las personas de afuera como muy necesitadas de Dios, y no nos damos cuenta de la condición de nuestro corazón aún dentro de una congregación y de la necesidad que nosotros tenemos en nuestras vidas de Dios. El Señor en el verso número 10 da un testimonio diciendo, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y hemos estudiado que el evangelio no comenzó con el amor de Dios, sino con la ira de Dios, que en el evangelio se reveló fue el amor de Dios, que la ira de Dios es la justa retribución que Dios da a todo aquello que afrenta su santidad, y en este caso el pecado es una afrenta a la santidad de Dios. O sea, ¿cómo debería responder Dios frente al pecado? Causando destrucción, no porque tenga enojo, sino por causa de su santidad, por causa de que Él es un ser santo. Pero nos damos cuenta que en medio de todo eso Dios ha traído una noticia maravillosa, y es la noticia del evangelio. Cómo en el evangelio Dios nos ha justificado, y cómo en el evangelio Dios ha provisto una solución para ese problema que nosotros no podíamos cambiar, para esa situación que no podía ser revertida en nuestras vidas por ninguno de nuestros propios medios, ¿cierto? Si tú te comparas con otro ser humano, tal vez te vas a encontrar en mejores condiciones, tal vez vas a encontrar mejores acciones en tu vida, pero en el momento que estés delante de Dios, te vas a dar cuenta de una manera muy clara que una cosa es un pecador compararse con otro pecador, donde puede justificar muchas cosas. Ahora un pecador de estar delante de la gloria de Dios, cuando se ve delante de ese Dios santo y poderoso. Las experiencias que narra la Biblia es que cada uno de esos hombres cayeron como muertos delante de la presencia. No era posible mantenerse en pie delante de esa gloria tan tremenda de parte del Señor. De manera que nos tenemos que dar cuenta que la adoración necesariamente necesita partir desde poder ver el evangelio, porque es imposible que sin arrepentimiento
nosotros podamos empezar a adorar al Señor y podamos rendir nuestro corazón completamente a Dios y ofrecerlo, como dice ahí en Romanos 12, como una ofrenda, como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo delante de Dios. Porque cuando el Señor empieza a manifestar allí el poder del Evangelio, también nos ha dado a conocer la gravedad de lo que el pecado ha hecho en cada una de nuestras vidas, lo grave del pecado en cada uno de nuestros corazones, para poder entender lo asombroso de la solución que Dios ha brindado a nuestras vidas. Pero ¿qué se necesita entonces? Entendimiento. Necesito tener entendimiento de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo aún en nuestras vidas y de lo que Dios está obrando aún dentro de nuestros corazones. Amados, Dios nos ama y no se ha equivocado en ninguna de las circunstancias que nos está permitiendo atravesar. Situaciones que lo que están es permitiendo que nuestros ojos sean abiertos al Señor, que nuestros ojos sean tocados de tal manera que podamos percibir a Dios, y ese percibir a Dios lleve un cambio total de nuestro caminar y de nuestra vida. Porque muchas veces hablamos de cosas que no entendemos, y cuando hablamos de lo que no entendemos, no valoramos. Recuerden lo que le pasó a Jonás. Jonás, de una manera bien tremenda, fue enviado a anunciar a una ciudad la misericordia de Dios. Dios envió a Jonás a avisarle a la ciudad de Nínive que iba a ser destruida a causa de su pecado. Pero qué tremendo cómo Jonás va a anunciar un mensaje en el que él mismo no ha puesto su corazón, en el que él mismo no ha visto que lo que Dios quiere hacer con esa ciudad es lo que Dios ha hecho con él. Dios tuvo misericordia en medio de la desobediencia que tuvo Jonás, para aún guardar su vida y su existencia, aun cuando lo puso en el vientre de aquel pez, y lo sacó vivo y lo puso nuevamente. Un acto de misericordia. Cuando por causa de su desobediencia merecía la muerte, Dios tuvo misericordia de Jonás. Jonás fue y anunció un mensaje, pero Jonás anunció el mensaje a Nínive con la esperanza no de que Nínive se arrepintiera. Jonás predicó en Nínive con la esperanza de que Nínive fuera destruida. Esa fue la forma en cómo predicó Jonás en Nínive. Y lo vemos después, se fue a un monte y desde allá de lo alto estaba contemplando la ciudad de Nínive y esperando a ver cuando se cumplieran los 40 días cómo Dios la iba a ¿qué? Y cuando Dios no la destruyó, se enojó porque Dios no destruyó aquella ciudad de la que Dios había tenido ¿qué? Misericordia, de la que Dios había tenido un gran favor. Y se da cuenta cómo si nosotros no entendemos el favor que Dios ha obrado en nuestras vidas, fácilmente nosotros no vamos a entender el valor de lo que Dios ha hecho para reconciliarnos con Él, para traernos una vez más a sus brazos. Aquí la palabra de Dios habla de culto racional en esta versión, ¿cierto? En otra habla de adoración espiritual. Y esto nos permite ver que tiene que ser algo que sucede con entendimiento en nuestro corazón, que tiene que ser algo que se entiende, porque el llamado aquí en el capítulo 12, verso 1 es un profundo llamado a la adoración, donde el hombre, no podemos perder de vista, todos y cada uno de nosotros llegamos gobernados por nuestra vieja naturaleza. Y tenemos que entender la diferencia entre un creyente y un no creyente, que aunque hay luchas, hay una gran diferencia. El no creyente está viviendo en el terreno del pecado, y viviendo en el terreno del pecado, el no creyente está luchando contra Dios, porque ese que está viviendo en el mundo del pecado no ha visto cuando uno le predica muchas veces a una persona que no ha venido a los pies de Cristo y sus primeras preguntas es ¿qué prohíben? ¿Qué no se puede hacer? O sea, él está viviendo en ese mundo del pecado y está contra Dios porque ve a Dios como alguien que le está prohibiendo darse gusto en todo lo que viene a su corazón. Pero qué diferente es la vida del creyente, porque el creyente está en el terreno de Dios, pero está luchando no contra Dios sino contra el pecado. Tenemos unas
luchas dentro de nuestro corazón, pero ahora corremos a los brazos de Dios para que Dios nos fortalezca y no nos deje ceder a todas aquellas tentaciones que pueden tocar a la puerta de nuestro corazón y a la puerta de nuestra vida. No olvidemos que tenemos una vieja naturaleza dentro de nuestras vidas, una vieja naturaleza dentro de nosotros, ¿cierto? Que muchas veces está ahí. Cuando menguamos en relación con Dios, esa vieja naturaleza va nuevamente reclamando su lugar, nuevamente lo va ocupando. Y les compartía algo en la reunión del estudio de Romanos los miércoles. Les decía, antes cuando no era cristiano, había un concepto dentro de mi corazón a causa de los grandes vacíos que habían. Y era que para ganarme el cariño de alguien, yo tenía que darle cosas, ¿cierto? Tenía que darle cosas, de manera que yo jugaba en el equipo de fútbol del salón y alguna vez les compartí, yo les decía, si yo me encontrara con mis compañeros de colegio, todos me recuerdan no por ser un buen jugador de fútbol, sino por ser el ladrón del salón. Y no porque robara a mis compañeros, sino que en ese entonces yo trabajaba en un almacén de ropa y en ese almacén de ropa robaba ropa y le vendía a la familia de todos mis compañeros y todos sabían. Y vendía todo eso para comprar el uniforme. Me metían al equipo de fútbol porque de lo que me robaba yo pagaba el uniforme para todo el equipo. Entonces se peleaban por mí, no era por buen jugador, sino porque les comprara el uniforme. Había un gran vacío donde el deseo de mi corazón era como querer comprar el cariño de las demás personas dándole cosas. Y para poder suplir eso, pues necesariamente adquirir como unas habilidades, ¿cierto? Que cualquier chapa que me pusieran la abría en segundos, ¿cierto? Y nunca estuve en lugar de entrenamiento ni nada, eso se volvió como una habilidad sobrenatural en mi vida, aprender a robar de esa manera. Ya en Cristo el Señor me libró del gobierno de eso, de la inclinación, de entender que el vacío que había de Dios en mi corazón era el que hacía que yo estuviese buscando cómo comprar cariño de los demás, cómo comprar que los demás tuvieran aprecio por mí, no por quién era yo, sino por qué les daba, hasta que encontré que Dios me apreció no por lo que yo le daba, porque no le podía dar nada, me apreció porque Él tomó una decisión eterna de amarme y de recogerme de esa condición en la que estaba y cambiar mi corazón y mi vida. Pero les compartía, muchas veces entro al supermercado y ya siendo pastor, en 2 minutos se me pasa en el pensamiento cómo robar en ese supermercado. Se me pasa cómo robar y en todas partes. A veces estoy haciendo la fila en el banco y me pongo a mirar para todos lados, digo, aquí se podría robar así, ¿cierto? Ya después reacciono y digo, Señor, por favor, toma el control de mi vida, porque una cosa es que pase ese pensamiento y otra cosa es que eso se vuelva una acción dentro de mi vida. Hay una lucha, esa vieja naturaleza tiene unos resabios, que si Dios no está fortaleciendo mi corazón, pues en algún momento eso puede tomar fuerza dentro de nuestro caminar y dentro de nuestras vidas. Entonces hay una lucha con la que nosotros tenemos dentro de nuestra vida y dentro de nuestro corazón. El creyente está en el terreno de Dios, pero está luchando contra el pecado, no contra Dios. Está luchando ahí, aferrado a Dios, de que Dios lo guarde para que el pecado no lo gobierne, para que el pecado no lo aleje de Dios, para que el pecado no lo separe del Señor. Porque nosotros tenemos que entender algo claro, que aquel sobre el que gobierne el corazón, el pecado, ese difícilmente podrá adorar. Cuando el pecado es el que gobierna el corazón, es imposible para ese corazón gobernado por el pecado adorar, porque la adoración tiene que ver con una entrega total y absoluta del Señor. Miremos por favor Isaías capítulo número 6. Nos vamos a dar cuenta que siempre en la palabra de Dios nos deja ver que aún el nacer de lo alto empieza con el arrepentimiento, y ahí es donde Dios muchas veces nos permite experimentar, conocer, crecer en muchas cosas, porque ¿cuántos asisten hoy en día a un lugar de reunión, cantan alabanzas, dan ofrendas, tienen versículos memorizados, pero todavía no han pasado por un proceso de arrepentimiento,
dentro de su corazón. Un proceso de arrepentimiento que lo lleve a entender que su necesidad de Dios no es porque no hay mercado en su casa, que su necesidad de Dios no es porque no hay salud en su casa, que su necesidad de Dios no es porque le falta un marido o porque le falta una esposa. Su necesidad de Dios no es por esas razones. Su necesidad de Dios es porque el pecado lo ha hecho enemigo de Dios. Esa es su necesidad de Dios. Y necesito de Dios porque solamente Dios mismo me puede reconciliar ¿con quién? Me puede reconciliar con Él. Nacer de lo alto comienza con el arrepentimiento, un arrepentimiento al que Dios mismo nos conduce y nos guía. Ahí en Isaías, en el capítulo número 6, vemos la narración que la Biblia nos deja ver del momento en que Isaías tiene una revelación en el templo. El Señor se manifestó en el templo y vio la gloria de Dios y cómo las faldas de Dios llenaban todo el templo allí de una manera especial. Y dice que cuando él ve todo eso glorioso, vio a esos querubines que estaban expresando santo, santo, santo es el Señor. Dice la Escritura, cómo los quiciales del templo se estremecían ante la gloria que se estaba manifestando ahí. Y ahí está Isaías delante de la gloria ¿de quién? De la gloria del Señor. Pero mire que cuando él ve la gloria de Dios, él no empezó a adorar a Dios y a decir, no, Dios, lo magnífico, lo extraordinario. Si se para ahí en el versículo número 5, mire cuál fue la respuesta de Isaías cuando vio la gloria de Dios en ese momento. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ¿han visto mis ojos? ¿Cierto? Y si se da cuenta, ahí está viviendo un momento de arrepentimiento, está reconociendo cuál es su condición y que por su condición él no puede estar delante de Dios. Ay de mí, en esta condición en la que me encuentro y en esta condición no puedo estar delante de Dios. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta? Hay un momento donde es guiado a reconocer cuál es su condición. Y dice en el verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio ¿qué? Y limpio tu pecado. ¿Te das cuenta que sin arrepentimiento no hay limpieza? Porque muchas veces hoy están disfrutando, muchos están entre comillas disfrutando de un perdón que ni siquiera sabe a qué corresponde, porque no han sentido cómo su vida estuvo destituida de la gloria de Dios. Por eso Romanos, cuando llega al capítulo número 12:1, así que ha expuesto toda la condición en la que nosotros estábamos, pero también toda la solución que Dios ha provisto para sacarnos de esa condición. Por eso el Evangelio nos ha sido dado para que por él nosotros seamos llevados a ser adoradores. Vemos la condición de la que Dios nos sacó. Les compartía en estos días que cuando nosotros comprendemos el valor del Evangelio, cuánto van a cambiar aún nuestras oraciones y la forma en que nos acercamos a Dios. Les compartía el ejemplo de un loco que su condición llegó a ser tan terrible y tan tremenda que estaba metido en un cuarto, y en el cuarto en el que estaba metido ese loco, nadie podía acceder porque era sumamente violento. El que entrara a ese cuarto, ese loco lo aporreaba o algo, de manera que le hicieron un pequeño agujero en la parte de abajo de la puerta, y ahí le metían por debajo de la puerta la comida, y cuando se la metían el loco cogía y pateaba la comida. El asunto era que el loco se poposeaba también en todo el salón donde él vivía, entonces se revolvía toda la comida con todas las heces del loco, y después el loco cogía y se comía todo eso. Esa era la vida del loco. Un día el Señor le habló a un pastor y le dijo que fuera hasta tal dirección y que en esa dirección entrara y orara
por una persona. Hasta allá llegó el pastor sin saber para dónde iba. Cuando llegó, la gente de la casa se miraba entre sí, viendo que ese pastor estaba pidiendo entrar a orar, porque Dios lo había mandado. Aquel pastor entró y oró por el loco, y después de un ratico ocurrió algo similar a lo que el Señor hizo con el endemoniado de Gadara. Estaba ese loco sentado en su juicio cabal, lo bañaron, lo limpiaron, y ese loco se convirtió en un predicador de la palabra de Dios. Pero lo tremendo de esto es que este loco está predicando, y en una de sus enseñanzas dice lo siguiente, mis amados. Dice: cuando nadie se me acercaba, cuando nadie estaría dispuesto a darme un abrazo, cuando nadie estaba dispuesto siquiera a tenderme la mano, porque aún me alimentaba de mis propias heces, Él vino y me abrazó. Y si Él vino y me recogió en la condición en la que yo estaba, yo no me siento con cara de exigirle absolutamente nada al que cuando yo no podía hacer nada por mí, lo hizo absolutamente todo. Es que yo, decía él, yo no soy capaz de levantarme y exigirle a Dios si me va a dar un pan para el desayuno. Me da vergüenza, o sea, no soy capaz, después de lo que Él hizo por mí, no soy capaz de exigirle absolutamente nada. Si hizo eso, eso ya solamente me tiene absolutamente agradecido delante de Dios. ¿Se da cuenta? Que si entendemos la salvación, nuestra oración cambia. Cambian los reclamos de nuestro corazón, ¿cierto? Cambian yo estoy de acuerdo con lo que dice el pastor Wilson, que debemos preguntarle al Señor por qué. Pero no olvide, ese por qué depende del tono, como le dicen por allá a uno. Es que las cosas suenan, depende del tono con que uno las pregunte, ¿sí o no? Yo puedo acercarme a Dios con un por qué, donde estoy señalando a Dios, ¿sí? Y ese por qué se vuelve un juicio hacia Dios. ¿Por qué me haces esto? O le puedo decir al Señor con un corazón humilde: Señor, ¿por qué esta situación y qué quieres enseñarme con ella? Que es algo muy diferente dentro del corazón. Escuchando a ese loco, cuánto conmovía eso mi corazón, porque cuántas teorías que hoy se han metido y han sido levadura que se ha impregnado dentro de la iglesia, han vuelto al pueblo de Dios un pueblo exigente. Como yo soy hijo de Dios, me merezco una cantidad de cosas. No, si eres hijo de Dios, lo que mereces ser es ser un adorador completamente rendido a los pies de Cristo. ¿Sí o no? Yo siempre digo que si hay algo que alguna vez aprendí respecto a la adoración, lo aprendí con el perrito de la casa. Y lo aprendí con el perrito de la casa porque tenemos una perrita llamada Casey, y tú la puedes dejar todo el día sin agua y sin comida. Todo el día la dejaste aguantando hambre y aguantando sed. Y abres la puerta y entras y te saluda con la misma felicidad como si le hubieras dejado comida y agua. Y si la deja 2 días, es más, no sé si ha visto esos perritos que muchas veces presentan que los tienen casi esqueléticos porque el amo no. Y ese amo entra, lo tiene aguantando hambre, lo tiene casi esquelético, y ese perrito apenas ve a ese amo, lo único que va a hacer es lamerle la mano o sea, agradecido aunque no le hubiera dado nada. Amados, ¿y nosotros cómo no vamos a estar agradecidos si se nos ha dado todo? Con el solo hecho de que Dios nos haya hecho partícipes de su Espíritu, ya Dios nos dio absolutamente todo, aunque no recibiéramos absolutamente nada más sobre la tierra. Ya tenemos una herencia más que suficiente en nuestra vida y en nuestro corazón. Ya tenemos una herencia más que necesaria para cada uno de nosotros y más que suficiente para todos nuestros corazones. Pero necesitamos poder entender que es imposible la adoración sin arrepentimiento. Conmigo por favor a Jeremías 31. Jeremías
capítulo número 31, versículo número 16. Jeremías 31, 16. Dice la escritura: así ha dicho, ¿quién? Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Verso 17. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Verso 18. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Efraín es una de las formas en que se refería muchas veces la palabra al pueblo de Dios. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. ¿Qué decía Efraín? Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después de que me aparté, ¿qué tuve? Arrepentimiento. Y después que reconocí, ¿qué? Mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Hasta ahí está la confesión de ¿quién? De Efraín. Está reconociendo su condición, su rebeldía, la actitud de su corazón delante de ¿quién? Del Señor. Pero miren la respuesta de Dios frente a eso en el verso 20. ¿Cuál fue la respuesta frente a Isaías cuando dijo: ay de mí que soy hombre de labios inmundos? Mandó a coger un carbón, lo purificó, ha sido limpio tu pecado y ha sido quitada tu culpa. Y ahora mire en el verso 20 la respuesta de Dios. Dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? ¡Wow! Esto derrite el corazón. Que el Señor nos guía al arrepentimiento, y cuando nos guía al arrepentimiento nos ve como si no hubiese falta alguna dentro de nuestras vidas, pero no sin arrepentimiento. Fíjese cómo Él reconoció su culpa, y frente a eso vino la respuesta de ¿quién? La respuesta de Dios. O sea, yo que le fallé al Señor y ahora el Señor me cubrió con su perdón, y que ahora diga que Él se deleita en mí. Eso es el Señor desbordándose de amor por cada uno de ¿quién? Por cada uno de nosotros. Siga leyendo ahí. ¿Vamos en qué verso? Verso 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas, y está hablando Dios, se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice ¿quién? ¿Te das cuenta? El problema no es fallar, el problema es cuando no reconocemos cómo hemos errado en el camino. Por eso Dios está haciendo un cambio. Les compartía algo bien tremendo el miércoles, porque les decía, la iglesia tenemos que botar el vestido de apariencia con el que venimos a los cultos, porque nosotros venimos a aparentar estar bien con Dios y venimos muy poco pensando en humillarnos delante de Dios y en ponernos a cuentas con el Señor. Muy poco venimos pensando en eso, y es más, se nos hace tan extraño que muchas veces si vemos a alguien aplaudiendo y cantando, nos gozamos, uy, cómo estuvo la alabanza de buena. Pero si vemos a alguien de rodillas llorando, al final del culto nos vamos a reunir. ¿Qué pecado haría ese que estaba llorando de rodillas? ¿Qué embarrada haría ese? Y nos juntamos para ver como extraño lo que debiera de ser normal. Y vemos como normal lo que debiera parecernos extraño. Lo extraño es que hayan muchas vidas aplaudiendo sin haber doblado sus rodillas delante del Señor. Eso es lo extraño. Pero a nosotros nos extraña
cuando aparece eso, y eso debiera de ser lo normal dentro de la iglesia, porque nos abre el espacio para que disfrutemos del amor de Dios. Entre más creo yo que merezco de Dios, menos disfruto su presencia. Entre más me doy cuenta que no merezco nada de Dios, más disfruto su amor y el que Dios me dé un lugar junto a Él, el que Dios me dé un lugar junto a su corazón. Qué hermosas estas palabras, esta respuesta del Señor frente al arrepentimiento de Efraín. ¿No es para mí hijo precioso? ¿No es niño en quien me deleito? Y uno ve el corazón de Dios que quiere cubrirnos de perdón, el corazón de Dios que quiere cubrir nuestras vidas. Vaya conmigo al Salmo 32, por favor. Libro de Salmos, capítulo número 32, versículo número 1. Libro de Salmos, capítulo 32, verso 1. Mira lo que dice la Escritura. Bienaventurado, dichoso, ¿sí o no? ¿Quién va a experimentar plenitud en el corazón? No olvide que aunque muchas veces se traduce bienaventurado como doblemente feliz, otros 3 veces feliz como dichoso, realmente bienaventurado tiene que ver es con aquel que ha hallado que la plenitud de su corazón es Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto, ¿qué? Ay, está disfrutando de algo incomparable. Él no se está viendo como sin culpa, pero está viendo cómo su culpa ha sido cubierta de una manera extraordinaria. Verso 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay ¿qué? Y cuando nos damos cuenta, eso no es porque Dios haya encontrado un hombre perfecto, sino porque nosotros hemos sido puestos en un hombre que fue perfecto, Jesucristo. Y dice el verso 3, y mire lo que aparece: sin arrepentimiento no hay oportunidad de disfrutar el perdón y que sea cubierto nuestros pecados. Dice el verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el ¿qué? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales. ¿Cómo iba la condición de ese corazón? No iba hacia la plenitud. Pero dice en el verso número 5, ¿qué ocurrió? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones ¿a quién? Y mire, cuando hubo eso, dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Te das cuenta lo hermoso? Eso es lo que está abordando en el 12:1 de Romanos el apóstol Pablo, cuando dice, por lo que les vengo diciendo, cómo éramos culpables y cómo Dios nos ha perdonado. El entendimiento del evangelio va a producir en nuestros corazones adoradores, hombres y mujeres que están maravillados de cómo Dios los está tratando. Merecíamos la muerte y nos está dando vida. Merecíamos la destrucción y Él está teniendo de nosotros ¿qué? Pero no olvide, adorar sin arrepentirse no es posible, porque el hombre no arrepentido está gobernado por sus pecados. Y démonos cuenta de algo, Juan 16:8, mis amados, Dios nos ha hecho partícipes de su Espíritu, y cada vez más entendemos las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos. Cuando le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Mira lo hermoso, vendrá el Espíritu de Dios sobre sus vidas. Jesucristo era Dios con nosotros. El Espíritu Santo es Dios en nosotros, dentro de nuestras vidas. Y dice Juan 16:8, y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y mira lo hermoso. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Nos muestra la gravedad de nuestro pecado. Nos deja ver la condición, convenciéndonos y haciéndonos un llamado al arrepentimiento. No el llamado que hace el hombre, el llamado que hace Dios. ¿Qué? Dios mismo. Mire que una cosa es el llamado que un hombre le puede hacer a otro hombre para que hayan cambios en sus vidas, y algo muy diferente cuando el llamado lo hace Dios a tu corazón. La Escritura dice que el arrepentimiento, la tristeza que es según Dios, produce ¿qué? Arrepentimiento. Me deja ver la condición de mi corazón, pero también me muestra la oportunidad que Dios le ha dado a mi vida. Cuando venga el Espíritu Santo, ¿sobre quién va a venir? ¿O sobre quién vino? Sobre nosotros. Y vino primero para convencernos de nuestro pecado. Y al convencernos de nuestros pecados, llamarnos ¿a qué? Al arrepentimiento. Porque en el arrepentimiento, amados, es donde reconocemos la necesidad de un Salvador. Allí, el arrepentimiento nos permite ver que yo necesito un Salvador dentro de mi vida. Por eso, la falta de arrepentimiento ha generado falta de necesidad de Dios en nuestro corazón. El arrepentimiento me lleva a profundizar en ese anhelo por el Señor. Pero también dice ahí que no solamente convence de pecado, nos convence de nuestro estado, de nuestra condición, nos guía al arrepentimiento, sino que también dice convence de justicia, nos muestra la gloriosa y triunfante obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos muestra ese regalo maravilloso, nos muestra la norma de justicia de Dios, y que la norma de justicia de Dios para nuestras vidas no son nuestras obras, sino es la gloriosa persona de Jesús. ¿Y la obra que hizo dónde? En la cruz del Calvario. Y nos muestra también el juicio. Nos deja ver cómo Dios ya ha hecho un juicio sobre Satanás y ha roto la potestad que el maligno tenía sobre nuestras vidas. Mire, nos guía al arrepentimiento y nos convence de la necesidad de un Salvador, nos muestra al Salvador. Y no solamente mostrándonos al Salvador nos deja ver su grandeza, sino que nos muestra cómo fue vencido Satanás y que hemos sido librados de esa potestad sobre nuestras vidas, para que el pecado ya no gobierne más nuestros corazones y ya no gobierne más nuestras vidas y nuestro caminar, para que nuestra vida presente se vea muy diferente a nuestra vida anterior, muy diferente a nuestra vida anterior. Una vida donde se vean los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Hacia dónde me ha conducido el arrepentimiento? ¿Hacia dónde me ha conducido el corazón maravilloso de Dios? Y nos damos cuenta que si vamos a ser adoradores, necesariamente necesitamos tener un entendimiento del Evangelio, de en qué condición estaba mi vida y cuál ha sido la provisión de Dios. Y cuando eso alumbra mi corazón, mis amados, vamos a estar como aquel loco. Señor, ¿qué te voy a exigir si ya todo el bien que mi vida necesitaba lo manifestaste en la cruz del Calvario? Ya todo el bien que mi vida necesitaba. Y el Señor dice, si no escatimó en dar a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero ya no es un asunto de exigencia, ya es un asunto de encontrar en el Señor plenitud. Y cuando encontramos en el Señor plenitud, no olvide que la adoración nos lleva a encontrar que Dios es la plenitud que llena el corazón. Dios está buscando adoradores, pero no porque Él necesite nada. No olvidemos que Dios es un ser pleno en sí mismo. ¿Qué le hace falta a Dios? Nada. ¿Qué necesita Dios? Nada. Pero nos hizo adoradores para que en esa adoración la plenitud de Él me llene, de tal manera que yo experimente lo que es Dios dentro de mi corazón y no me haga falta absolutamente nada. De manera que la adoración no beneficia a Dios, la adoración me beneficia a mí. Me beneficia a mí.
porque me hace partícipe. Es de la vida y de la naturaleza de Dios, para que ese ser que no necesita nada, con su plenitud, llene ahora todo lo que hay en mí. De manera que podemos experimentar una realidad, que si tengo, hay plenitud. Si no tengo, si hay gratitud. Si no hay gratitud. Bendito el nombre de Dios con salud. Bendito el nombre de Dios sin ella. Bendito el nombre de Dios con trabajo. Bendito el nombre de Dios sin trabajo. Porque Él dijo: no te dejaré y no te desampararé. Y si cada uno mira los años de vida que ha tenido y mira hacia atrás, hoy puede decir con toda seguridad amén. Porque la única forma en que hiciste para llegar hasta este día, estos 40, 50, 60, 65, 70 años de vida que tienes, llegaste hasta acá, ¿cierto? Porque Él te ha sostenido. No importa lo conscientes o inconscientes de ellos. Y es más, ¿sabes por qué estás acá en esta mañana? No porque tú estés buscando a Dios. Tú y yo estamos aquí esta mañana porque Él nos está buscando a nosotros. Porque Él nos salió al encuentro. A seres incapacitados para buscarlos, Él salió a buscarnos. Y produjo el querer como el hacer, para que aún pudiésemos estar reunidos en esta mañana. De manera que podamos meditar, como lo hemos visto en su palabra, que para adorar necesitamos arrepentimiento. Salmo 51, vemos cómo se rompió la adoración en un creyente, David, un hombre conforme al corazón de Dios. El pecado en determinado momento llegó a su corazón. De manera que el arrepentimiento no es solamente un momento donde inicia nuestra vida con el Señor, sino el arrepentimiento es un caminar permanente. Por eso dice la Escritura: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Dios mismo fue el que volvió y trajo de regreso a David, al dulce cantor de Israel. Se había roto su comunión. Sus canciones ahora sonaban afinadas, sonaban musicalmente correctas, pero su corazón estaba destemplado. ¿Y sabe qué hace el arrepentimiento? Hace que la música suene en armonía con el corazón. Dios, así como uno coge la guitarra y hay que empezar a apretar la cuerda, porque para afinarla hay que apretarla, la cuerda, ¿cierto? El Señor viene y empieza a afinar el corazón con el arrepentimiento, a llevarnos a ponernos a cuentas con Él, para que ahora podemos entrar y no haya nada que impida que disfrutemos de su presencia. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, estamos muy agradecidos contigo en esta mañana, Señor, porque nos das este regalo maravilloso, este regalo hermoso, Dios, de levantar nuestro corazón hacia ti en esta mañana, Señor. Precioso Dios, aún de ponernos a cuentas contigo, Señor precioso, porque cuántas veces por el pecado nos hemos enceguecido, Dios. Cuántas veces vivimos un arrepentimiento que tal vez hemos dejado en el olvido, y tal vez han habido cosas que se han venido acumulando en nuestro corazón. Hay otros que tal vez, Señor, necesitemos por primera vez experimentar arrepentimiento en nuestro corazón y poder experimentar cuánta es la necesidad que mi vida y mi alma tiene de ti, Señor amado. Por eso te rogamos en esta mañana, Señor, haznos sensibles, Señor. Estamos aquí porque tus cuerdas de amor se han extendido sobre nosotros, Señor. Mirar el amor tan precioso con que miraste a Efraín, Señor, cuando Efraín reconoció su culpa, reconoció su desvío, reconoció su torpeza, y tú lo miraste, Dios, como lo has dicho aún también a través de tu palabra, Señor, que miraste a Israel, Señor, como una novia que te seguía en el desierto. Señor amado, bastó guiarlos al arrepentimiento para que tú la vieras como una novia pura, limpia, santa, sin mancha y sin arrugas, Señor. Precioso Dios, para que esta novia
te pueda mirar a ti y se pueda enamorar de ti. Y así como tú la estás vistiendo y la estás haciendo preciosa, Señor, con el vestido que le estás poniendo de ti mismo, ahora esta novia te pueda mirar a ti como el más hermoso, como el más precioso, como el más dulce, como el más glorioso, como el que atrae el corazón, como el que atrapa el alma, como el que, Señor, cautiva todo nuestro ser, amado Dios, para que nuestra vivencia no se limite, Dios, a un momento de reunión, sino que podamos entender que donde quiera que estamos, hemos sido llamados a vivir para la gloria y la alabanza de tu nombre, Señor. Perdónanos en esta mañana, Señor, y haznos conscientes a cada uno, Señor amado, en qué debemos ponernos a cuentas contigo, Señor. Como dijo el salmista, mientras encubrí mi pecado, Señor, se acabó el verdor, se acabó la frescura espiritual, se endureció el corazón y dije, confesaré mi pecado, Señor, y allí tú perdonaste su maldad. Y allí pudo experimentar, bienaventurado al que Jehová no inculpa de pecado, aquel al que el Señor le ha librado de toda transgresión. Señor amado, y tú has dicho, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, Señor. Padre, estamos tan necesitados de ti, Señor. Tan necesitados ahora que estamos reunidos, tan necesitados de ti cuando vayamos a casa, tan necesitados cuando lleguemos en la noche al momento de dormir, Señor, tan necesitados de ti al despertar en la mañana, tan necesitados de ti al ir al trabajo, tan necesitados de ti, Señor, al salir, al entrar, Padre de los cielos, tan necesitados de tu presencia. Por eso, Padre, permite que aún en esta mañana podamos ponernos a cuentas contigo, Señor amado, tú que convences el corazón y lo guías al arrepentimiento, Dios de los cielos, y nos permite experimentar esa necesidad, Señor, que tiene nuestra vida de un Salvador, y nos muestras al Salvador y abre nuestros ojos para verle, para ver que es la respuesta que tú has enviado, para que ahora mi vida, Dios, pueda venir al abrigo del Altísimo y a la sombra del Dios omnipotente, Señor.